cierto tiempo se prenden las alertas en las empresas y en la sociedad en general por denuncias de abuso o de acoso sexual. Tenemos el caso de empresas como, por ejemplo, lo que sucedió en Chile con la productora Sobres, Nicolás López, quien fue declarado culpable en una investigación por acoso sexual. Tenemos muchos casos en Estados Unidos. También el más reciente es el que involucra a Elon Musk, que ha sido involucrado en un caso de acoso sexual de una azafata en su empresa SpaceX. El tema es sumamente complejo porque debe haber una investigación justa, lo que es muy difícil por la presión pública de hechos que requieren tomar también una posición muy rápida. Nike enfrentó esto hace un tiempo y para hablar de ese caso nos conectamos obviamente con nuestro profesor Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Gaby, buenos días. Estamos listos ya para esta clase y para hablar de Nike y de esa compleja estrategia y del complejo dilema de actuar rápido, siendo que también uno tiene que revisar las cosas con mucha seriedad y de manera muy lenta también. Entonces hay una tensión constante. Tienes toda la razón. Hay una complejidad que no hay que desmerecer. Hay varios temas. Primero, estos son cosas muy dolorosas, hay que tomarlas muy en serio. Hace poco una autoridad se equivocó en eso. Lo segundo, no hay un buen camino. Las instituciones tienen que elegir entre una opción mala, una peor y una desastrosa. Siempre queda herida. Sí. Y lo tercero que tú lo mencionaste, en toda esta situación existe este concepto de Clausewitz, que se llama la niebla de guerra, que como tú dices hay que actuar muy rápido, pero hay tanta confusión, así que bueno, con la distancia uno es general después de la batalla, pero es muy difícil en la situación. Así que bueno, como tú dices, vamos a comentar un caso que ya se saben muchos antecedentes, así que uno lo puede discutir con más tranquilidad. El caso de Nike. Nike, recuerden, es una empresa gigante, global, 75,000 o más empleados en el mundo. Es la segunda en el mundo después de Adidas, pero bueno, es un gigante. Y lo que le pasó en el 2017, para comenzar la historia, es que varias ejecutivas, incluidas 2 vicepresidentas de los headquarters en Oregon, renunciaron, y la razón, alegaban de que había distintos tipos de discriminación de género, de acoso, de abuso, en fin. Y esto, fíjate, motivó que otras ejecutivas que aún no habían renunciado generaran una encuesta informal que se distribuyó a toda la compañía para que al final, un año después, el 2018, le entregaron los resultados al señor Mark Parker, que en ese momento era el Chief Executive Officer global, el CEO. Un ejecutivo, el CEO, pero muy, muy reputado. Y para empezar la conversación, ¿qué te parece, Gaby, que esta encuesta la haya distribuido un grupo de ejecutivas de manera informal a toda la compañía? ¿Cómo deja esto a la gerencia de recursos humanos? Pésimo, pésimo. Ahora que la gerencia de recursos humanos no haya tomado carta en el asunto, también es bastante criticable. Sí, pues eso pasa también en estas situaciones, y voy a darte un poco de contexto para entender por qué no había reaccionado, explicarlo, no justificarlo, explicarlo. Mira, un poquitito antes de estos eventos se estalló esta crisis, tú sabes, del Me Too. Claro. Recuerda que Kevin Spacey, Bill Cosby, Harvey Weinstein y otros famosos de Hollywood resultaron que tenían comportamientos deplorables, sexuales, y bueno, entonces esto hizo una crisis, y esto no solo le llegó a Nike, sino también a otras empresas. Hubo escándalos en Uber, en Google, en Fox. Dime, ¿qué crees tú que producen estas crisis globales, estas campañas por los medios sociales en la percepción que tienen las personas de lo que están viviendo? O sea, se empiezan a cuestionar cosas que antes tal vez no se cuestionaban, se empieza a tener también más cuidado
con las acciones que tal vez antes eran parte de la cultura de una empresa y se empiezan a cuestionar esas cosas también. Exactamente, la gente les despeja la niebla de guerra, claro, de alguna manera. Mira, déjame contarte un chiste, que se trata de un pez que llega a un nuevo acuario y entra al acuario y saluda a sus nuevos compañeros de acuario. Hola, hola, le dicen todos, y el nuevo pez le preguntan, oye, aquí cada cuánto cambian el agua. Y los peces le responden, ¿qué es el agua? Tú a veces no te das cuenta dónde estás, tiene que venir alguien externo y explicarte lo que es el agua, y eso es lo que pasa con la cultura. Y aparentemente, yo ahora lo voy a volver al caso Nike, aparentemente había una cultura que no lo veían los de adentro, muy, muy machista. Vamos al reporte sí, que le entregaron a este CEO. Mira, era muy contundente. Casos de acoso, discriminación, techos de vidrio que no podían ascender las mujeres, y por consecuencia 11 altos ejecutivos tuvieron que abandonar la compañía, y además, y este es el punto clave, lo tuvo que hacer el número 2, un señor Trevor Edwards, el segundo a bordo, que estaba ya nombrado para ser el próximo CEO, y de acuerdo entonces al caso, a los autores del caso, este Edwards era el responsable, porque él era como machista, tenía un estilo así de fraternity. No sé si has visto estas películas que son así. Tenía ese estilo. Entonces, pero acá viene la pregunta, Gaby, porque por otro lado, uno podría decir, pero un momento, ninguna de las denuncias que estaban en este estudio eran en realidad constitutivas de delito, o por lo menos no era evidente el delito, y además, en el caso no se reporta ninguna demanda que haya hecho nadie. Entonces, con estos dos antecedentes, Gaby, ¿qué te parece que pasó con él? Puede que no haya sido delito, pero ya no es solamente suficiente cumplir con lo legal hace mucho tiempo, y no tiene que ver solamente con un buenismo, sino que tiene que ver con que las empresas también ahora no son estas entidades acéfalas, sino que son realmente personas. Les estamos exigiendo que tengan ciertos valores. Cuando compramos sus productos no solamente queremos que cumplan con una cierta función de consumo, sino que también queremos que sean parte de nuestras vidas. O sea, se le está exigiendo muchísimo más a las compañías. Y segundo, no hay que solamente ser, sino que también parecer. Me estaba acordando de hecho del caso de la crisis financiera de 2008, cuando los ejecutivos llegaron a Washington en estos jets privados. Y hubo mucha polémica porque estaban pidiendo que se rescatara una industria, y ellos mismos se estaban mostrando como estas personas que ganaban muchísimo dinero, y ellos decían, pero ¿qué importa si siempre hemos viajado en jet privado? Y es una cosa de señal. Y si una empresa también empieza a dar señales incorrectas, el golpe que puede tener a futuro en la demanda por sus productos puede ser monumental. Así que acá el tema de la empresa, de hacer este cambio interno, no tiene que ver solamente con algo de buenismo, sino que también es una decisión de negocio. Le puede jugar en contra para los consumidores a futuro. Ya, está muy bien. Déjame darte un antecedente que ya te va a indignar, porque este señor Edward, fíjate que se va de la compañía con un bono de más de $500,000, pero además de eso, un paquete de stock options por $9 millones. Entonces el hombre sale rico, así que me imagino entonces tu indignación, pero recuerda, pero es lo legal, ¿no? En estos casos, eso era lo que te quería decir yo. ¿Cuál es el argumento contrario, Gaby, que uno podría decir de por qué la compañía le tenía que dar eso? No estaba el contrato. ¿Por qué tenía que? Porque estaba en el contrato. Exactamente. Y si no hay delito, no hay demanda, dime tú, ¿qué puede hacer la empresa? Y entonces, estos dos fuerzas nos llevan al centro de esta clase, Gabriela. Y es que la ley no es sinónimo de la ética. Sí. Con frecuencia la ley, y esa es la idea, está igualita, pero muchas veces no, y eso obliga a dirimir. Entonces,
uno dice, claro, la ley es como el desde que deben cumplir las empresas, pero la pregunta, Gaby, con estos dos fuerzas es si deben solamente hacer el desde o más. No, claramente no. Y es por lo que habíamos mencionado anteriormente. Les puede afectar las ventas ya. Ya, pero si es por las ventas no es un tema ético. No, pero lo que pasa en el tema ético acá es fácil decirlo, porque evidentemente se le exige también tener un comportamiento ético a las empresas, pero a lo que voy yo es que no es solamente para parecer buenas, o por ser buenas porque es lo que todos queremos, sino que también es una decisión de negocio en este minuto. Sí, está bien. Tiene beneficios ser ético, pero hay momentos en que no. Entonces, es efectivamente un dilema. Y la pregunta, para ir cerrando, Gaby, es si acaso las empresas deben entonces ir más allá, corriendo riesgo a veces de tratar injustamente o ilegalmente a alguien. Ese es verdad. El punto. O sea, tú puedes decir, mira, voy a ser muy ético para que me aplauden y suban las deudas, y después te cae una demanda multimillonaria porque fuiste, cometiste un delito. Entonces, cuando eso pasa, para cerrar, yo creo que la respuesta, como muchas veces ocurre con las preguntas difíciles, es que la pregunta es errónea. No, la pregunta, el dilema no es si las empresas deben ir más allá de la ley, sino es cuándo deben hacerlo. Y déjame explicártelo. Tú no debes improvisar en estos casos. Las empresas pueden ir más allá de la ley y seguramente, como tú dices, lo deben hacer, pero lo deben tener pensado de antes. Claro. Con protocolos que, si quieres, van más allá y mucho más allá si tú quieres, pero eso la gente debe estar preparada y debe estar informada. No puedes tú, en medio de la guerra, ponerte creativo porque, como digo, corres riesgo de, por tratar de ser ético, cometas delitos. Sí, así efectivamente. Nos quedamos con ese consejo. Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica. Muchas gracias por habernos acompañado en esta clase en Pauta de Negocio. Bueno, chao. Escuchas la información económica y financiera más relevante.